A los seminarios internacionales de fronteras de la ciencia de materiales. Hoy vamos a tener una charla relacionada con un tema de extraordinario interés y actualidad, como es la utilización como materias primas no de materiales o sustancias que son primeras fuentes, sino de materiales procesados a través de una renovación de ellos mismos, es decir, podemos usar materiales que han sido utilizados con otros fines para darlos una nueva vida. Para ello tendremos con nosotros a Marta Elena González Mosquera, del Departamento de Química Orgánica e Inorgánica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá. Marta es doctora en Química por la Universidad de Oviedo y realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Cambridge dentro del programa TMR de las becas Marie Curie. Desde 2000 a 2002 fue profesora asociada de la Universidad de Oviedo y en 2003 se trasladó a la Universidad de Alcalá ganando la plaza de profesora titular. En estos momentos tiene más de 80 publicaciones internacionales, más de 60 comunicaciones a congresos, ha dirigido 14 tesis de máster y 4 tesis doctorales. Sus líneas de investigación y trabajo, como podéis ver, se centran en la síntesis y caracterización de derivados de metales del grupo 13 y metales alcalinos y estudio de su actividad de procesos de polimerización catalítica en monómeros funcionalizados y monómeros procedentes de fuentes renovables. Asimismo, se dedica al diseño y síntesis de redes metaloorgánicas de metales de transición y al estudio de sus reacciones de funcionalización y postsíntesis. Como veis, es un trabajo muy intenso, muy interesante y a pesar de la juventud de Marta, pues veis que ya tiene un gran currículum. Yo no os robo más tiempo, así que os dejo con ella. Muchísimas gracias, Marta, por estar con nosotras. Bienvenida y el tiempo es tuyo. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme a presentar el trabajo que hacemos en la Universidad de Alcalá. Entonces, bueno, como el título indica, hoy os voy a hablar de polímeros que se pueden obtener a partir de materiales renovables, ¿no? Entonces, quizás el nombre con el que habitualmente hablamos de polímeros, el nombre más frecuente, no es polímeros, sino plásticos. Y ya sabéis que tenemos plásticos, que los plásticos rodean nuestra vida. De algún modo podemos decir que existe casi un plástico para cada necesidad, ¿no? ¿Y de dónde proviene? Bueno, de hecho, las estadísticas dicen que, por ejemplo, en Estados Unidos, una persona media utiliza 140 kilos de plástico al año. O sea, quiere decir que dentro de las cosas que nos rodean, si nos fijamos, quizás la mayoría de lo que nos rodea es un polímero, un plástico, ¿vale? ¿Pero de dónde provienen esos plásticos? Pues bueno, lo más frecuente es que vengan del petróleo. De hecho, se consume el 7% de la producción de los combustibles fósiles se utiliza en la producción de plásticos, de distintos tipos de plásticos, ¿vale? Hay que reconocer que el desarrollo de estos plásticos procedente de los combustibles fósiles cambió nuestro nivel de vida, porque estos plásticos tienen mucha mayor resistencia mecánica y química a la hidrólisis, por ejemplo, que los polímeros que tradicionalmente se utilizan, por ejemplo, la seda, el algodón, la madera, todos esos son polímeros naturales que siempre se han utilizado, pero no es comparable la resistencia que tiene el polietileno que empleamos, que se obtiene a partir del petróleo, con, por ejemplo, el algodón. Y lo mismo con todas las fibras sintéticas, pues la poliamida, el nylon, el poliéster cambió también toda la fabricación de tejidos. Entonces, de alguna manera, si bien ahora le vemos el lado negativo, hay que reconocer que hizo la vida mucho más fácil cuando se desarrollaron estos plásticos. Lo único que, precisamente por el hecho de que son más resistentes, también implica que son más difíciles de degradar. Entonces, tenemos el problema de que una vez que terminan su vida útil, acaban como desechos, bueno, pues apilados en vertederos o incluso peor, en el medio del mar. Ya sabéis que en el Pacífico existe una isla hecha de plástico, donde el mar lleva todo el plástico, todos los residuos de plástico que caen al mar, los va arrastrando hacia un mismo punto y está creciendo una isla en el Pacífico que se estima que tomará tierra dentro de pocos años. Bueno, entonces estos dos aspectos preocupan, pero es que va a ser un poco complicado de cambiar, porque nuestra economía está completamente basada en petróleo, no solo como fuente de energía, sino como fuente de materias primas. En este esquema que
obtenido de Repsol, viene reflejado la de materiales que se obtienen a partir del petróleo. De hecho, el 90% de los compuestos orgánicos que se utilizan en la industria como intermedios para procesar otras cosas provienen originariamente de derivados del petróleo, ¿vale? De hecho, no solo son objetos, sino que también lo tenemos en cosas que igual os sorprenderían, como en la industria farmacéutica, en fragancias o incluso en la industria alimenticia. Vamos, hay bastantes aditivos alimenticios que originariamente, los primeros, vamos, de los compuestos de los que parten, provienen originariamente del petróleo, o sea que literalmente nos comemos el petróleo. Y todos sabemos que existen ciertos problemas asociados a tener esta dependencia tan brutal del petróleo. El primero de ellos es que, en principio, se considera que es un recurso no renovable, aunque recientemente hemos visto que las tensiones geopolíticas afectan muchísimo al precio del petróleo. Este año hemos observado algo que era impensable. Por ejemplo, en el 2011 sería impensable hablar de que el petróleo volvería a estar el barril por debajo de $50. Imaginaros que llegó a estar por encima de $120 y en este enero bajó por debajo de $50. Y no solo eso, sino que la previsión es que siga bajando. Y la razón de esto son dos. Por una parte, que se han mejorado determinados procesos de extracción, como es el fracking. Ahora Estados Unidos es el principal productor de petróleo debido a que utiliza fracking. Y además las tensiones geopolíticas. En este momento hay determinados países que están interesados en el que el petróleo cueste menos. Y entonces la cuestión es que no es bueno tener tanta dependencia del petróleo debido precisamente a eso, a que por una parte en un momento dado se terminará, no se produce al ritmo que se consume, y por otra parte el precio depende completamente de las tensiones geopolíticas que tengamos, ¿vale? Por lo tanto, en este esquema que tenemos, en este momento lo que queremos hacer es lograr evitar, de un lado, la dependencia del petróleo y de otro lado, evitar que no se degraden, evitar que se nos generen estos residuos. Entonces, en la búsqueda de soluciones se está intentando lograr obtener plásticos a partir de material vegetal, que es claramente renovable, y además que estos plásticos que generemos sean biodegradables, de modo que el ciclo de vida del plástico no nos afecte al ecosistema, ¿no? Que partamos de plantas y lleguemos a plantas. Lo que queremos lograr es que el ciclo de vida tenga... Entonces, bueno, estaríamos no hablando de plásticos, sino de bioplásticos, ¿vale? Entonces, en los bioplásticos se busca que el ciclo de carbono tenga un tiempo razonable. Este ciclo dure unos 10 años. El ciclo de carbono que consistiría desde que tenemos la biomasa, se transforma en bioplástico, se utiliza, se degrada, se genera CO2 y a través de la fotosíntesis de nuevo se genera la biomasa. En este momento los plásticos que utilizamos que provienen de combustibles fósiles, pues el ciclo de carbono es de 1 millón de años, que es el tiempo que tarda los plásticos en degradarse, transformarse en materia vegetal, materia orgánica, y esta materia orgánica en transformarse en petróleo. Bueno, al cabo de varios miles de años sí que se transforma en petróleo, ¿vale? Entonces queremos cambiar esta longitud temporal, pasar de 1 millón de años a 10 años, ¿vale? De este modo, el ciclo de vida del plástico, del bioplástico, sería de esta manera. Tendríamos nuestra materia vegetal, a partir de ella, mediante un proceso de extracción y fermentación, se obtendrían las unidades a partir de las cuales podemos generar los monómeros con los cuales preparamos los bioplásticos o biopolímeros. Aquí es la biotecnología y la bioquímica la que está trabajando intensamente para hacer este paso más fácil. Una vez que obtengamos los bioplásticos, mediante un proceso de conversión ya obtenemos los objetos que habitualmente utilizamos. Aquí, por ejemplo, está puesto pues, una bolsa de plástico, una BlackBerry y un coche. Una vez que ha terminado la vida útil, existen 3 caminos para los plásticos. El primero es reciclado, que de nuevo volvamos a separarlo en los monómeros y lo podamos volver a polimerizar. Otra manera de reutilizar los bioplásticos sería transformarlos en energía, quemándolos literalmente, o bien mediante el compostaje transformándolos en materia orgánica. De esta materia orgánica se puede utilizar para que vuelva a crecer las plantas, la materia vegetal, y así cerramos el ciclo. Aquí obviamente interviene el sol a través de la fotosíntesis, que es la que transformará esta materia orgánica en materia vegetal y a partir de ahí reiniciamos otra vez el ciclo de vida, ¿vale?
Entonces, en este ciclo de vida, que lo que queremos es transformar la materia vegetal en los objetos que habitualmente utilizamos, todavía necesitamos mejoras en la tecnología. Hay dos aspectos que necesitan todavía bastante investigación, que es, de una parte, generar los monómeros. Daros cuenta que en la materia vegetal tenemos polímeros, pues como puede ser la lignocelulosa, y tenemos los carbohidratos de cadena muy larga que los necesitamos cortar, transformar en fragmentos más pequeñitos que serían los precursores de los monómeros. En esta parte es sobre todo la biotecnología, la microbiología la que está trabajando. Y por otra parte se necesitan mejorar todavía los procesos de polimerización, transformar los monómeros en los polímeros para dar lugar a polímeros con una estructura más controlada y con mejores prestaciones, ¿vale? Porque ahora de lo que se trata es conseguir que estos biopolímeros tengan las mismas propiedades que los polímeros que se obtienen a partir de las materias fósiles. Ya se conocen unos cuantos y en esta gráfica tenéis reflejados los biopolímeros o bioplásticos. Lo primero que hay que decir es que ha existido una cierta confusión entre qué es un bioplástico, si es aquel plástico que proviene de fuentes renovables o es aquel plástico que es reciclable. Al final se han agrupado en ese término ambos aspectos, pero hay que tener en cuenta que no todos los bioplásticos, o sea, los que vienen de fuentes renovables, son biodegradables. Entonces, tenemos, por ejemplo, estos serían los bioplásticos que vienen de fuentes renovables, ¿no? Bio-based. Y tenemos aquellos que son iguales o muy parecidos a los polímeros convencionales, como el polietileno o polietileno-tereftalato, que aunque provienen de fuentes renovables, no son biodegradables, porque tú puedes transformar la materia orgánica lo suficiente para que luego no sea biodegradable, ¿no? Entonces, estos tienen propiedades muy similares a los plásticos convencionales, como el polietileno, polipropileno, polietileno-tereftalato, que estos provienen de fuentes fósiles, de materia fósil, y además no son renovables, ¿vale? Pero al mismo tiempo, yo a partir de la materia fósil puedo generar plásticos que sean renovables, aunque no vengan de fuentes renovables, pero puedo generar plásticos que sean biodegradables, como por ejemplo la policaprolactona, ¿vale? Y finalmente tenemos los plásticos que aunan ambos aspectos, que vienen de fuentes renovables y que además son biodegradables. Entre ellos tenemos pues la polilactida, mezclas con almidón, que esto se usa bastante, por ejemplo, en las bolsas de los supermercados, mezclar el polietileno con almidón, esto se usa bastante. Y los polihidroxialcanoatos, ¿vale? Bueno, nosotros estamos particularmente interesados en la polilactida, ¿vale? Nuestro interés en la polilactida es que, como veis, proviene de fuentes renovables, puede obtenerse a partir de fuentes renovables y además es biodegradable, ¿vale? No solo eso, sino que además es biocompatible y tiene unas propiedades mecánicas que le hacen ser un buen sustituto de, por ejemplo, el polietileno para hacer films, incluso se puede utilizar para hacer ropa, y desde hace mucho tiempo se utiliza en medicina para prótesis, para, por ejemplo, los puntos de sutura reabsorbibles, incluso se utiliza en medicina estética, por eso, porque es biocompatible. Siempre se ha utilizado en medicina, a pesar de que es caro su producción. Entonces, en lo que se trata ahora es lograr que la producción sea cada vez más eficiente y más barata para que pueda sustituir al polietileno y el polipropileno en muchos más usos de los que hay ahora, ¿vale? ¿Cómo preparamos la polilactida a partir de la biomasa? Pues primero tendría un proceso de extracción para generar los carbohidratos de cadena larga, los que os he enseñado antes. Mediante un proceso de fermentación ya generamos los monosacáridos, a partir de los cuales se obtiene el ácido láctico. Este ácido láctico es el precursor del monómero. A partir de él se obtiene el monómero, que es la lactida, este ciclo, y posteriormente se tiene lugar la producción del polímero, que tiene esta estructura, químicamente es un poliéster alifático. La diferencia entre este y el poliéster que más habitualmente conocemos es que el poliéster del cual hablamos generalmente tiene anillos aromáticos y no es biodegradable, pero este que no tiene anillos aromáticos en la cadena sí es biodegradable, ¿vale? Finalmente, una vez obtenido el polímero, mediante la modificación adecuada, ya se puede tener en la forma correcta para ser utilizado, ¿vale?
Bueno, pues entonces este es el polímero en el cual nosotros hemos centrado nuestra atención y cabe señalar que todavía existen retos importantes a la hora de la producción del polímero. Por ejemplo, se necesita generar polímeros que tengan pesos moleculares altos y que tengan una buena microestructura para que tengan mejor resistencia mecánica. Hasta aquí el principal uso es en cuestiones donde no se necesite resistencia mecánica, ¿vale? Entonces, por una parte, los retos en la preparación de la polidactida son, por una parte, la obtención más barata del monómero y, por otra parte, lograr también mejorar la polimerización. Como os he comentado, lo que se busca es tener un polímero con una microestructura bien controlada y para eso es necesario utilizar una metodología de polimerización que nos permita tener una polimerización controlada. Una de estas metodologías de polimerización, la que tiene más mejores perspectivas, es la polimerización por apertura de anillo, ¿vale? En esta polimerización partiríamos de la lactida, tiene lugar la ruptura del anillo para generar el polímero. Para que esto suceda, necesitamos que haya en el medio un catalizador. Esta es la parte que sobre todo a nosotros nos interesa, la generación de nuevos catalizadores, ¿vale? Si recordáis lo que hace un catalizador en una reacción, es transformar el mecanismo a través del cual tiene lugar la reacción. Recordad que un catalizador en un proceso catalítico no forma parte ni de los productos ni de los reactivos, pero lo que hace es que en vez de que el camino vaya por aquí, esta línea roja, que sería la línea sin catalizador, se transforme totalmente el mecanismo y en vez de subir hasta aquí arriba y necesitar toda esta cantidad de energía, pues el mecanismo tiene lugar a través de una serie de pasos y cada uno de estos pasos consume menos energía. Eso hace que el catalizador facilite que la reacción transcurra más rápidamente, ¿vale? Porque a veces que el aumento de energía es tan grande que sin presencia del catalizador la reacción no tiene lugar, ¿vale? En este caso concreto, de esta reacción que os estoy comentando de la preparación de la polilactida, pues normalmente se emplea un catalizador metálico con mucha frecuencia que tenga un grupo OR, un grupo alcóxido, ¿vale? La presencia de este enlace metal-oxígeno es importante. Y en el primer paso lo que sucede es que se coordina este metal a este carbono. No, perdonad, se coordina este metal a este oxígeno, se produce esta interacción con el oxígeno de la acetona, ¿vale? Una vez que ya está posicionado ahí el compuesto metálico, tiene lugar un proceso de intercambio en el cual este grupo OR pasa de estar coordinado al metal a unirse a este carbono, ¿vale? Generamos así un nuevo enlace carbono-oxígeno, ¿vale? Mientras que el metal se queda aquí unido al oxígeno inicial. La formación de este intermedio provoca que la ruptura del anillo que se abre, ¿vale? De modo que queda a un lado unido el metal y la cadena terminada en el grupo OR inicial. Si se continúa el proceso, al final logramos la formación del polímero, ¿vale? Se puede terminar el proceso pues añadiendo un ácido, añadiendo algo que nos permita cortar el proceso, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué metales dan este tipo de polimerización? Pues muchos metales dentro de la tabla periódica, sobre todo metales de transición, aunque también se conocen algunos metales del grupo P. Entre ellos destaca el aluminio, que es el metal en el cual nosotros hemos puesto nuestra atención. El aluminio es un metal bastante interesante por su estructura electrónica. No sé si recordáis las estructuras electrónicas, pero partimos. En el caso del aluminio, tiene 4 orbitales, o sea, tendría espacio para al menos 4, o sea, podría tener al menos un electrón en cada orbital, pero tiene solo 3 electrones, o sea que tiene una deficiencia electrónica muy grande. Esto hace que sea muy ácido, o sea que sea claramente un metal que presenta una acidez de Lewis muy elevada, ¿vale? Además, esto le confiere propiedades químicas muy interesantes que dan lugar a una rica química estructural y también se conoce sus propiedades catalíticas en muchos procesos, tanto como catalizador como cocatalizador. Entonces,
dentro de nuestra investigación, los objetivos que nos propusimos es la preparación de compuestos de aluminio con estructura bien definida y, por otra parte, el estudio de su actividad en procesos de polimerización de apertura de anillo. Que a partir de ahora la escribiré así, ROP, porque es Ring Opening Polymerization, que es sus siglas en inglés, ¿vale? Bueno, en concreto, ¿qué compuestos de aluminio vamos a preparar? Pues vamos a preparar complejos de aluminio que tienen grupos ariloxo, porque queremos tener derivados que tengan ese fragmento metal-oxígeno y que el grupo que esté unido al oxígeno, el grupo orgánico que esté unido al oxígeno, sea fácilmente de modificar. Por eso hemos puesto un arilo. La idea es que es muy fácil cambiarle los sustituyentes aquí en el anillo, y entonces podemos escoger los distintos sustituyentes y podemos utilizar, de un lado, sustituyentes que sean dadores de electrones, como los metóxidos, o sustituyentes que sean más electronegativos, como los CF3, ¿vale? Los trifluorometanos. Daros cuenta que además puedo modificar la posición. Yo puedo partir de este que tiene los sustituyentes en posiciones 2, 6, o sea, más cerca del metal, o puede tener los sustituyentes en posiciones 3, 5, más alejados del metal, ¿vale? Entonces lo que voy a preparar son derivados de aluminio que contienen estos ligandos para conocer cuál es el efecto de los distintos sustituyentes, tanto en la estructura del compuesto formado como en la reactividad final. Bueno, ¿cómo los preparamos? Los derivados que vamos a preparar son compuestos organometálicos, o sea que tienen un enlace metal-carbono. El enlace metal-carbono suele ser muy inestable frente a su reacción con el aire y con la humedad. Se transforma fácilmente de metal-carbono a metal-oxígeno. Por eso necesitamos utilizar esto, las cajas secas, no sé si alguna vez las habéis visto. En esta caja lo que tenemos es que dentro no hay ni oxígeno ni agua, solo hay argón, entonces podemos trabajar dentro de ellas, podemos pesar, podemos transferir los sólidos sin que se nos estropeen, ¿vale? Y también utilizamos utilizamos la línea de vacío, donde también podemos trabajar en condiciones de atmósfera inerte, bajo argón. Aquí tendríamos nuestro compuesto dentro de este matraz Schlenk y ahí hay argón, no hay aire, ¿vale? Bueno, una vez que los preparamos necesitamos saber si se han formado. Trabajamos en disolución, entonces para saber si se han formado lo que se ha formado en disolución, necesitamos analizarlo empleando la espectroscopía de resonancia magnética nuclear. En esta espectroscopía se pone la muestra dentro de un campo magnético y luego se le hace incidir una radiación y, dependiendo de cómo responda la radiación y a través de una transformada de Fourier, se obtienen estos espectros que parece que no, pero sí son informativos. Según donde se encuentren las señales, la multiplicidad que tengan y la intensidad que tengan, obtenemos información de los grupos que hay presentes en la disolución y sabemos si está puro el compuesto o no y si se nos ha formado o no lo que queremos. Pero también necesitamos hacer el análisis en estado sólido. En el estado sólido, el análisis lo hacemos empleando difracción de rayos X de monocristal. A partir de un cristal, lo ponemos en el difractómetro, normalmente hacemos la toma de datos a baja temperatura, y entonces un cristal, como es una red bien ordenada, al incidir el haz de rayos X sobre él, veis que se produce el fenómeno de la difracción, ¿vale? Esto nos da un patrón de difracción y a partir de la información que nos da la posición de los puntos y la intensidad, se puede obtener un modelo de la molécula. En comparación con la resonancia magnética nuclear, difracción de rayos X es muy potente porque te da literalmente una foto de la molécula. Puedes localizar dónde están los átomos, las distancias entre ellos y te permite, casi sería un microscopio que nos permite ver la molécula como tal. Es muy, muy, muy informativo. Aunque no sepas nada de la molécula, puedes llegar a inferir cuál es la estructura, ¿vale? Bueno, una vez que os he comentado qué compuestos vamos a preparar y cómo trabajamos en nuestro laboratorio, pues ya os voy a comentar un poquitillo de nuestros resultados, ¿vale? Entonces, hicimos la reacción entre el derivado, el fenol, que tiene los sustituyentes metóxido en posiciones 2, 6, y el trimetilaluminio, ¿vale? Y se nos forma este derivado, que es el que cabría esperar. La formación de este compuesto está muy, muy favorecida porque este enlace aluminio-oxígeno es más estable que el enlace aluminio-carbono, ¿vale? Aquí los metilos los he escrito como Me en vez de CH3, ¿vale? Bueno,
y además se nos forma en el medio metano que se va, y como se va, desplaza el equilibrio. Entonces la formación de esta especie está muy favorecida y en RMN se ve que es muy puro y además podemos caracterizarlo en estado sólido y vemos que tenemos 2 átomos de aluminio unidos por 2 grupos fenóxido y aquí el aluminio tiene un entorno tetraédrico, está unido a 4 cosas, ¿vale? Obtenemos resultados muy parecidos cuando utilizamos el otro fenol, que tiene los sustituyentes en posiciones 3,5. Incluso si cambiamos de precursor de aluminio, en vez de utilizar el trimetil aluminio, utilizamos el cloro dimetil aluminio, también se nos forman derivados que contienen 2 átomos de aluminio unidos por puentes fenóxido, empleando tanto este fenol como el otro. Si nos movemos al otro fenol, al que tiene sustituyentes electronegativos, en primera instancia obtenemos un compuesto análogo al anterior, pero sin embargo, si modificamos muy poco las condiciones de reacción, se nos forma este otro derivado, donde la diferencia es que en vez de tener dos átomos de aluminio, tenemos 3. ¿Veis? Es como si tuviésemos el anillo que antes aparecía, ahora hay 2 fusionados. Y el aluminio que está situado en el medio, en vez de estar unido a 4 átomos, está unido a 5 especies, teniendo un entorno pentacoordinado. Esto hace que este metilo sea un poco más ácido que estos otros 2 metilos, que este aluminio tenga un comportamiento un poco distinto que los otros aluminios, ¿vale? Hemos observado que se puede producir la transformación del derivado con 2 aluminios al derivado con 3 aluminios y el mecanismo a través del cual tiene lugar es un proceso de intercambio. El aluminio fácilmente puede modificar su esfera de coordinación, puede dejar de, en este caso partiríamos del derivado donde tenemos 2 aluminios unidos por 2 puentes fenóxido y se produce una reacción de intercambio y aquí nos quedaría un aluminio unido solo a grupos metilo y otro aluminio, otro compuesto dímero de aluminio que tiene 4 grupos fenóxido en vez de 2. Es interesante ver que es capaz de dar lugar a estas reacciones de intercambio que son importantes a la hora de la catálisis, ¿vale? Bueno, finalmente comentaros respecto a estos ligandos que no solo podemos obtener el derivado con 2 aluminios y con 3 aluminios, sino que si cambiamos el disolvente se logra la formación de un derivado que contiene 4 átomos de aluminio. Es análogo al anterior, pero se ha adicionado un nuevo anillo formado por 2 átomos de aluminio unido por puentes fenóxido. Y ahora tenemos 2 átomos de aluminio con entornos pentacoordinados. Si en vez de utilizar este precursor empleamos el precursor que contiene cloros, en este caso no es posible controlar también la reacción y directamente ya obtenemos el derivado que contiene 4 átomos de aluminio. En este caso este precursor es más reactivo y la reacción se desplaza más rápidamente. Bueno, entonces estos son los compuestos que hemos preparado y ahora os voy a comentar los resultados que hemos obtenido en las reacciones de polimerización. Hemos estudiado 2 reacciones. Por una parte, el óxido de ciclohexeno para dar lugar a un poliéter, la reacción es la misma, es una reacción de polimerización por apertura de anillo, y también hemos estudiado la polimerización de la L-lactida para dar lugar a la polilactida isotáctica. Bueno, ¿cómo hacemos esta reacción? Pues mezclamos el catalizador con el monómero y la cantidad menor de disolvente posible. Tiene lugar la reacción en donde veis que se genera un líquido un poco más viscoso. Esto es indicativo de que el monómero ha polimerizado, ¿vale? Entonces, una vez que termina la reacción, de esta manera interrumpimos la polimerización, luego lavamos el polímero, se nos genera esta especie un poco así, una masa un poco viscosa, que ya es el polímero, que tras un proceso de secado, pues ya conseguimos tenerlo aislado ya como sólido, ¿vale? Esto es lo que posteriormente se podría procesar en materiales útiles, ¿vale? Bueno, hemos hecho esta reacción con los compuestos que os acabo de describir, ¿vale? Con los derivados que tienen los sustituyentes fluorados y con los derivados que tienen los sustituyentes metóxido. En todos ellos tenemos unas polidispersidades bajas. La polidispersidad lo que me refleja es cómo de parecidas son las cadenas presentes en la muestra. Imaginaros, en esa masa que os he enseñado, eso no es solo una cadena de polímero, hay una mezcla de cadenas de polímeros.
Entonces, si consigo que todas las cadenas de polímeros sean muy parecidas, eso implica que tengo una buena polidispersidad y el valor óptimo de la polidispersidad es 1. Cuanto más cerca estemos de 1, mejor calidad tendrá, mejor polidispersidad tendrá ese polímero, ¿vale? Entonces, aquí vemos que obtenemos polímeros con altos pesos moleculares, bajas polidispersidades y que además los derivados son muy activos, especialmente aquellos que tienen los grupos fluorados. En concreto, el más activo es este, el que contiene 4 átomos de aluminio, que era el que os enseñé antes, que tenía 2 aluminios pentacoordinados. Se asigna un mayor carácter ácido a los aluminios pentacoordinados, esto lo observamos en espectroscopía, y esto también coincide con lo que se ha observado en los aluminatos sólidos, donde se ve, en la alúmina, etcétera, donde se ve que los aluminios pentacoordinados tienen un mayor carácter ácido, ¿vale? Bueno, si hacemos los estudios con la polimerización de la lactida, aquí en la reacción de polimerización tenemos 2 maneras de trabajar, empleando el monómero y el catalizador solos y el disolvente, o bien utilizando un iniciador, en concreto el alcohol bencílico. El iniciador, sus funciones es que actúa como coiniciador o agente de transferencia de cadena, puede ayudar a esas reacciones de intercambio. También permite lograr que se inicie el proceso de polimerización más rápido y con frecuencia mejora las polidispersidades, ¿vale? Entonces, nosotros hemos llevado a cabo la reacción de polimerización empleando ambas metodologías, con los compuestos que os acabo de mencionar, ¿vale? Y veis que obtenemos, aquí tengo reflejado las condiciones de monómero, catalizador y si utilizo iniciador o no. Si hay un 0 implica que no utilizo iniciador y si hay un 1 implica que sí utilizo iniciador, ¿vale? Como veis, cuando utilizo iniciador, para las mismas condiciones, tengo mejores polidispersidades, o sea, tengo una polimerización más controlada si utilizo iniciador. Y como veis, las polidispersidades son muy buenas, muy cerca de 1. Por ejemplo, en este caso, tenemos una polimerización de 1.14, casi muy cercana al 1, ¿vale? Cuando empleamos los derivados que tienen los derivados fluorados, los sustituyentes fluorados, solo son activos si tenemos el iniciador, si no, no tiene lugar la polimerización. Eso sí, dan lugar a polímeros con unas polidispersidades muy bajas, o sea, una polimerización muy controlada. Y el que presenta una mayor eficacia, el que es más activo, es este derivado, que no os lo he comentado antes, pero es un derivado que obtenemos a partir del primero que os he presentado, a partir de la especie que tiene 2 átomos de aluminio y 2 ligandos 2,6-dimetilfenóxido. Entonces, a partir de este compuesto, haciendo la reacción con un disolvente, que es el DMSO, que es un disolvente que se puede coordinar, se nos forma este aducto que de nuevo tiene la peculiaridad que el aluminio está interaccionando con 5 grupos, que lo podemos considerar pentacoordinado. O sea que de nuevo nos encontramos que el compuesto más activo es aquel que tiene el aluminio pentacoordinado, ¿vale? Bueno, pues entonces esto es lo que os iba a contar de los derivados con aluminio, pero también hemos extendido nuestros estudios a derivados que son heterometálicos. Nos interesa estudiar derivados heterometálicos, contienen 2 metales distintos, porque con frecuencia la presencia de 2 metales puede dar lugar a efectos cooperativos entre ellos y a nuevos comportamientos y reactividades mejores, especialmente si están unidos por un oxígeno, ¿vale? Nosotros en concreto nos hemos centrado en derivados que contienen aluminio, no hemos dejado el aluminio, y un metal alcalino, ¿vale? Este tipo de derivados que tienen aluminio y metal, o sea, que tienen un metal más o menos no demasiado electropositivo y un metal alcalino, se encuentran un poco en la interfase entre los compuestos iónicos y los compuestos moleculares tradicionales. De hecho, habitualmente los compuestos que contenían litio o sodio se los consideran sales. Pero, sin embargo, estos compuestos se ha trabajado mucho sobre ellos en las últimas 2 décadas y se han visto que tienen una estructura molecular. Por lo tanto, ya no los podemos tratar como si fuesen compuestos iónicos puros y se les denomina derivados ato, en este caso serían aluminato, y un poco se encuentran un poco como os digo, en la interfaz entre lo que sería
sales y compuestos moleculares, ¿vale? Bueno, para preparar estos derivados partimos del fenol, lo vamos a hacer reaccionar con un derivado del metal alcalino y después este compuesto reaccionará con el aluminio, ¿vale? Entonces, siguiendo este esquema, preparamos el litiado, el derivado litiado del fenol. Únicamente os voy a presentar los resultados que hemos obtenido con este fenol, ¿vale? Bueno, entonces, en este caso, en la reacción con la sal de litio, se nos forma el fenol litiado que, como veis, tiene una estructura un poco más compleja de lo que inicialmente se podría pensar. Tiene una estructura que es un prisma hexagonal, ¿vale? Entonces, a partir de él, podemos obtener distintos compuestos según cuál sea el ácido de Lewis de aluminio que empleemos, el precursor de aluminio que empleemos. Vamos a emplear el trimetilaluminio y vamos a emplear también el primero de los compuestos que os he presentado, el compuesto que tiene dos átomos de aluminio unidos por puentes fenóxido. Con fenóxido vamos con este fenol, con el 2,6-dimetoxifenol, ¿vale? Bueno, aquí únicamente señalaros que en esta estructura conseguimos tener el litio en un compuesto molecular, pero el litio, como es el litio más, como es un metal muy electropositivo, daros cuenta que se ha quedado sin ningún electrón en la última capa, pues para poder estabilizar su entorno, su esfera, necesita interaccionar con, no solo con los átomos a los que está unido covalentemente, sino con otros átomos cercanos, como pueda ser este metóxido, para conseguir rodearse de suficiente densidad electrónica y estar estable. Bueno, cuando hacemos la reacción entre el derivado de litio y el compuesto que tiene los dos átomos de aluminio y dos grupos 2,6-dimetoxifenol, se nos forma este derivado aluminato heterometálico donde tenemos el átomo de aluminio y de litio enlazado por dos grupos fenóxido. Cuando miramos la estructura cristalina vemos que no es así de sencilla la estructura, sino que en realidad está formada por dos átomos de litio y dos átomos de aluminio, en total 4 metales. Visto desde un lado, tiene este aspecto como si fuese una especie de cuna, ¿no? Este sería aquí el litio, oxígeno y los dos aluminios, ¿vale? Y observamos con claridad los grupos fenóxido puente. Si recordáis cuál era la estructura del litiado, de la sal litiada, que os he dicho que tenía un core que era un prisma hexagonal, casi podríamos pensar que se ha cortado esta cara del prisma y que ha quedado atrapada aquí, ¿veis? Que tiene unas dimensiones bastante parecidas, ha quedado como atrapada por el derivado de aluminio, ¿vale? Bueno, ¿qué sucede si en vez de emplear ese precursor de aluminio empleamos el trimetilaluminio? Pues en este caso también obtenemos un compuesto heterometálico. La diferencia con el anterior es que ahora solo tenemos un grupo fenóxido uniendo los dos metales, ¿vale? Y también analizamos cuál era su estructura en estado sólido y en este caso en vez de tener dos aluminios y dos litios, no. En este caso tenemos 6 metales en la estructura. Tenemos esta cara hexagonal formada por 3 átomos de litio unida por puentes fenóxido y estos fenóxidos también están enlazados a los aluminios, ¿vale? Si volvemos a la estructura inicial del compuesto litiado, pues como hemos visto antes parece que empleando este precursor de aluminio conseguimos romper esta cara lateral, pero si empleamos como precursor de aluminio el trimetilaluminio, rompemos, parece que estamos cortando la caja del compuesto litiado por esta cara, ¿vale? Y de este modo se nos genera el derivado hexametálico, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que pasa con litio, pero os había comentado que también queremos conocer qué sucede con el sodio. Y cuando llevamos a cabo la reacción entre el fenol y el derivado de sodio adecuado, obtenemos un compuesto muy parecido al que os he enseñado de litio. De nuevo tiene una estructura de caja hexanuclear. Si hacemos la reacción con el trimetilaluminio, nos encontramos que en este caso el compuesto que está más favorecido es el derivado que contiene 2 átomos de sodio, 2 átomos de aluminio, que están unidos por los puentes fenóxido, ¿vale? Parece que en este caso sigue atrapada este trocito del prisma y ha quedado atrapado entre grupos de trimetilaluminio. Por lo tanto,
en el caso del sodio llegamos a la formación de derivados tetrametálicos. En el caso del litio habíamos obtenido la formación de un derivado hexametálico. Esta es otra vista del compuesto que os enseñé antes. Lo único que hemos observado que en disolución se produce una reacción de un equilibrio en el cual se transforma este derivado tetrametálico, hexametálico en este derivado tetrametálico análogo al anterior que observamos con el sodio. Y finalmente hemos hecho la reacción con el potasio y nos hemos encontrado que el potasio da una estructura más parecida al del sodio, es análoga a la del sodio. Como cabía esperar, porque aquí el único que se sale un poco del comportamiento es el litio, que tiene un tamaño mucho más pequeño que el sodio y que el potasio, ¿vale? Entonces, probablemente es una cuestión estérica que hace que el sodio y el potasio den estas estructuras y el litio dé una estructura con más átomos metálicos, solo porque, como es más pequeño, se puede agrupar más, ¿vale? Finalmente, comentaros cuáles han sido los resultados cuando se emplea el precursor de aluminio, que contiene 2 metilos y 2 grupos y un grupo fenóxido. Os he comentado ya qué sucede cuando se hace la reacción con el litio, ¿vale? Que es el primer compuesto heterometálico que os he descrito. Vamos a analizar qué sucede cuando se hace la reacción con el derivado de sodio y con el derivado de potasio. Cuando llevamos a cabo la reacción entre el fenol sodiado y el precursor de aluminio, se nos forma de nuevo un derivado muy parecido, análogo al que hayamos observado con litio, donde tenemos los 2 metales unidos por puentes fenóxido. Cuando analizamos la estructura en estado sólido, vemos también que es análoga a la del litio, donde hay 2 átomos de sodio y 2 átomos de aluminio, unidos todos por puentes fenóxido, ¿vale? El aluminio además está unido a los grupos metilo. Normalmente cuando se analiza la estructura en estado sólido, nos encontramos la unidad mínima que contiene toda la simetría, y en estos casos, para el caso del litio y del sodio, observar que la unidad mínima que nos encontramos es exactamente igual. Tenemos el aluminio y el metal alcalino, aluminio y metal alcalino, y luego tenemos los puentes fenóxido, y parece que están casi agarrando. Tenemos como esta unidad que parece que está agarrando al metal alcalino. No vamos a entrar en detalle, pero las distancias son muy parecidas. Y además, cuando hacemos la reacción con potasio, nos encontramos exactamente el mismo comportamiento. Daros cuenta, de nuevo, tenemos esta unidad que parece que atrapa al metal alcalino, ¿vale? Lo único que, hombre, no es lo mismo el litio que el potasio. El litio es un átomo muy pequeño y el potasio es un átomo muy grande. Si veis en esta vista lateral, aquí el litio está casi en este plano, se mantiene, es casi coplanar, y sin embargo en este otro el potasio sale claramente del plano formado por los 2 anillos fenilos, ¿vale? Esto hace que cuando se analice la estructura tridimensional no tengamos derivados discretos como antes formados por 4 metales, sino que tenemos un polímero, ¿vale? Donde tenemos aquí los átomos de potasio que están enlazados entre sí por los anillos fenilo, por los ligandos fenóxido. Cabe señalar que en este polímero la distancia potasio-potasio es muy inferior a la distancia potasio-potasio que hay en el metal, ¿vale? Bueno, pues finalmente me falta comentar los resultados de polimerización con estos derivados, ¿eh? Y lo que observamos en la polimerización de la L-lactida es que, si bien pueden llegar a dar polidispersidades muy buenas, las conversiones son peores que en el caso de del catalizador monometálico. Este sería el catalizador solo de aluminio y este es el catalizador con el aluminio y los metales alcalinos. Y además vemos que se va reduciendo la actividad según vamos bajando en el grupo. El litio es más activo que el sodio y este a su vez más que el potasio. Por eso decidimos emplear estos compuestos en otra polimerización, que es la polimerización de metilmetacrilato. El metilmetacrilato es este monómero que genera polimetilmetacrilato, que es este plástico duro muy transparente que seguramente conocéis. Aquí, evidentemente, el proceso no es un proceso de apertura de anillo, no tenemos aquí un anillo, y uno de los mecanismos a través de los cuales puede tener lugar esta polimerización es por un mecanismo de polimerización aniónica.
que nuestros compuestos son candidatos claros a ser activos en esta polimerización aniónica. De hecho, es un compuesto, como os he dicho, un poco en la interfase entre ser un compuesto iónico y un compuesto molecular, ¿vale? Entonces llevamos a cabo la reacción y los resultados lo que nos muestran es que los compuestos son activos y además se obtiene polidispersidades muy bajitas y con un cierto grado de orientación estructural porque conseguimos polímeros que son principalmente sindiotácticos, ¿vale? Entonces, visto que estos compuestos son muy activos en el caso de la polimerización del metacrilato y no tanto para procesos de apertura de anillo, decidimos analizar qué sucedía si empleamos un monómero como este, el glicidil metacrilato, que contiene de un lado un grupo acrilato y de otro lado un epóxido, ¿vale? Entonces, si tiene lugar la reacción por el lado del acrilato, se nos formará este polímero que contiene este grupo funcional libre y que posteriormente se puede utilizar para ser funcionalizado, o bien, si utilizamos el catalizador adecuado, cabría esperar que polimerizase únicamente esta parte por apertura de anillo y nos quedase libre este otro lado, que también es un grupo funcional, que luego posteriormente, pues, por ejemplo, este tipo de polímeros son muy buenos como polímeros fotocurables, ¿no? Que si se rompen luego se pueden volver a regenerar. Entonces hicimos la reacción. Bueno, en el primer caso, cuando tiene lugar la polimerización por el lado del acrilato será mecanismo aniónico, y si tiene lugar la reacción por el lado del epóxido será una polimerización por apertura de anillo. Entonces llevamos a cabo la reacción con los dos tipos de compuestos que os he presentado, el que es solo de aluminio y el que contiene aluminio y un metal alcalino. Y como veis, cuando empleamos el compuesto solo de aluminio se obtiene única y exclusivamente este derivado donde se ha producido la polimerización por apertura de anillo. Y cuando se hace la reacción con el compuesto heterometálico se obtiene únicamente 100% este polímero donde ha polimerizado esta parte aquí, la parte del acrilato. O sea que claramente en un caso vamos por una polimerización de apertura de anillo y por el otro lado por una polimerización tipo aniónico. Y obtenemos polímeros que, como veis, tienen un aspecto y unas propiedades totalmente diferentes, ¿vale? Entonces, a partir del mismo monómero, dependiendo de qué catalizador empleemos, podemos generar una especie u otra, ¿vale? Y ya por último os voy a enseñar la última diapositiva, que se refiere a otro trabajo que estamos haciendo con estos compuestos, porque otro de nuestros objetivos también es intentar lograr transformar el CO2 en algo que sea aplicable, con lo que pueda ser considerado un producto de partida para generar nuevas especies, ¿no? Entonces, en estos derivados que hemos preparado, los derivados de aluminio y litio, aquí los metilos tienen una gran densidad electrónica sobre ellos, son bastante nucleófilos, entonces cabe esperar que reaccionen sobre la parte del CO2 que tenga mayor carga positiva, que será aquí el carbono, ¿vale? Entonces llevamos a cabo la reacción entre el derivado de aluminato y el CO2 y observamos que en efecto se logra la transformación del CO2 en este derivado, en el acetato de litio, que formalmente hemos reducido al CO2, y además el acetato de litio ya es un producto que se puede utilizar como producto de partida para hacer otro tipo de especies, ¿vale? Bueno, pues con esto era lo que os quería comentar de la investigación que llevamos a cabo. Obviamente esta investigación es gracias al trabajo de mucha gente, de todos estos estudiantes que han participado en la investigación y de los otros colaboradores con los que trabajo en el departamento. Y, por supuesto, os quería dar gracias también a vosotros por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Marta, por esta charla tan interesante y tenemos tiempo si hay alguna pregunta. Bueno, son más bien dos preguntas. La primera es una curiosidad y es sobre esa isla de plástico que se está formando. Si se está haciendo algo al respecto para intentar... Que yo sepa no, pero sí que pensarías que podría ser relativamente fácil llegar allí con un barco y quitarla, ¿no? Pero vamos, que yo sepa no, ¿eh? Vale. Y la otra, ¿cuánto cuesta de más un polímero formado a través de productos naturales?
todavía sigue siendo más caro que a través de fuentes fósiles, todavía sigue siendo más caro. Depende de qué producto sea y de la calidad que tenga el producto finalmente. Pero vamos, en ocasiones puede ser solamente 10 veces más, pero en ocasiones puede ser mucho más caro. Y luego además, teniendo en cuenta que el petróleo ahora es casi 3 veces más barato de lo que era hace un año, pues eso también afecta, ¿no? Entonces en este momento sí que es claramente más caro producir a partir de fuentes renovables. Bueno, más caro depende de cómo hagas el análisis del ciclo de vida, porque si incluyes el reciclaje final de los polímeros, igual ya no es tan caro. Depende de qué parte del proceso mires. Si solamente miras materia prima, producto final, sigue siendo más barato combustibles fósiles. Si analizas hasta el final, o sea, degradación y eliminación del medio ambiente de ese polímero, de ese plástico, igual ya estamos más cerca en el coste. Y bueno, una última pregunta. ¿Se ha calculado cuántos árboles harían falta para sustituir a la producción de plástico? Bueno, sobre ese tema es muy importante, claro, porque puede ser, o sea, es que en el tema de la biomasa, una cuestión muy importante es el tema de si se utiliza biomasa comestible o no. Y de hecho, pues ahora, vamos, sobre eso bueno, hubo hace 5 o 6 años una gran tensión en los mercados, porque de repente el maíz subió muchísimo, porque empezó a usarse como biocombustible. Entonces, claro, ¿qué se usa? ¿Biocombustible o, vamos, o fuente de materia prima o para producción de comida? Entonces, claro, es un problema importante. Entonces, la idea, o sea, la idea final es emplear materia lignocelulósica como transformarla para que sea material de partida y principalmente desechos de la agricultura, por ejemplo, la paja, todo el tema, o maleza, cosas que consideremos como maleza y que estamos quitando constantemente, conseguir transformar esa materia vegetal en productos útiles que se puedan transformar. Pero sí que existen estimaciones sobre la cantidad de tierra que se debería de utilizar. Bueno, en su momento, cuando se hacían estimaciones de la cantidad de maíz que se podía utilizar para biocombustibles, era gigantesca. O sea, la cantidad de maíz que necesitabas para obtener el biocombustible provocaba tanta contaminación que era mucho peor que usar el petróleo, ¿no? Entonces, lo que se está tratando es de lograr obtener la materia prima a partir de, sobre todo, desechos de biomasa y residuos de la agricultura. No tener demasiadas cosechas específicamente orientadas para hacer materias primas o para hacer biocombustibles. Gracias. Sí, te pasamos el micro. La primera es para generar el monómero, que se utiliza generalmente aluminio, explicado y otros tipos de metales. Sí. ¿Este metal es posible luego eliminarlo en las cadenas poliméricas o ya queda incorporado en la cadena polimérica? Depende. Con frecuencia queda incorporado en la cadena polimérica. Queda incorporado, al final se separa la polimerización y entonces con frecuencia se queda al final como un aluminio-oxígeno y no siempre se puede eliminar el metal. Entonces, por ejemplo, para usos médicos es mejor emplear, en vez de aluminio, emplear metales no tóxicos, porque el aluminio no es de los más tóxicos. Por ejemplo, se utiliza mucho el estaño también en la síntesis de polilactida. El estaño es todavía más tóxico que el aluminio. Pero metales con los que sí que podemos polimerizar lactida para dar polilactida y que no son tóxicos son los metales alcalinos, pues de litio, de sodio, de potasio, y con ellos sí que también se puede generar el polilactado, la polilactida, y con la ventaja de que ahí no te tienes que esforzar en quitar el metal porque ya no es tóxico. Y luego tengo 2 dudas más, ya son por curiosidad. En general, los polímeros que has enseñado, sobre todo los de la altura de anillo, entiendo que son termostables, ¿no? Una vez que ya roto el anillo. Hay posibilidades. Termoestables hasta una cierta temperatura, quiero decir, me parece que aguantan hasta 140 grados seguro, pero ya por encima de 140 grados... Es decir, no puedes esos polímeros refundirlos para volverlo a utilizar esas mismas cadenas poliméricas, ¿no? Depende de qué usos. Para films se podría, depende de qué usos. No puedes reciclarlos para luego usos que necesites fuerza mecánica, pero para hacer films, para hacer bolsas, por ejemplo, el polilactato es bueno para embalaje de alimentos, porque como es poco tóxico, pues se utiliza bastante también para embalaje de alimentos. Vale, y ya para acabar,
efecto la cristalinidad haciendo algún tipo de orden cristalino? Lo que se busca es que tenga, ¿no ves que os he puesto yo el ejemplo de la L-lactida? Y se forma la polilactida isotáctica. En ese caso, todos los sustituyentes están en una dirección. Existe la RAC-lactida, donde se genera una polilactida que es heterotáctica, y entonces, como los sustituyentes uno están hacia un lado, otros están hacia otro, luego la microestructura está más desordenada y es más difícil que haya una cierta microcristalinidad. Pero cuando tienes los polímeros isotácticos muy buenos y muy puros, sí que a veces puedes lograr tener una cierta microcristalinidad, y luego lo que se está buscando es que sean polímeros de cadena muy larga y perfectamente isotácticos para que tengan mayor resistencia mecánica. Es todavía ahí donde se está trabajando. Bueno, no hay más preguntas. Pues agradecerte una vez más, Marta, tu presencia aquí y que nos hayas ilustrado de este mundo tan bonito que son los polímeros. No sé si había demasiadas fórmulas químicas, No, pero bueno, no, es que no, soy química. pero está bien. Sí. Y sobre todo abrirnos la posibilidad a un futuro que no está muy lejano, por lo que nos has contado. No, está bastante cercano, está bastante. Sí, ya hay un porcentaje de... hay una cuota de mercado para biopolímeros. Te iba a preguntar, que me está olvidando, Sí. ¿hay alguna normativa, alguna directiva que estimule el uso de este tipo de material verde, ¿no? Sí. Pues, sustituyendo a los polímeros tradicionales del petróleo? Pues yo lo que sí que recientemente he leído es que va a haber una prohibición, no sé si en el 2020, de poner plásticos en los vertederos. Y eso, por ejemplo, puede incentivar bastante. Puede incentivar indirectamente el otro. Claro, sí, porque si no... Estas cosas siempre, sí. es decir, tienen un umbral que es más caro, pero en el momento que fuerzas a utilizar las tecnologías, se abaratan y empieza a ser realmente competitivo, ¿no? Claro. Y sobre todo lo que tú dices, si tienes en cuenta el ciclo de vida de 10 años o de 1 millón de años, que implica el otro. Sí. Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias, Marta. Pues gracias a vosotros. Y hasta cuando quieras.